Volvemos con Mauricio de Bengoechea para hablar ahora de Guatemala. ¿Qué ve tu bola de cristal con respecto a Guatemala en el 2011? Sé que es una pregunta muy difícil, pero hagámosla un poco más concreta. ¿Va a jugar, de acuerdo a tus análisis, la inseguridad, el ambiente de inseguridad ciudadana en el país, va a jugar un papel en el proceso electoral? Yo creo que sí, va a jugar un papel fundamental porque, como bien lo decías al principio, fue una de las ofertas de los dos candidatos y la verdad es que hoy la gente se siente mucho más insegura con la estrategia utilizada por el presidente Colón para combatir la seguridad, que evidentemente no le funcionó, y de pronto la gente va a buscar una opción distinta dentro de esa oferta que se produjo a comienzos, en la campaña pasada, antes de que se iniciara este gobierno. Bueno, hay dos elementos aquí importantes. Pérez Molina sacó un poquito más de 1.200.000 electores en esa segunda vuelta con una propuesta de mano dura. Él ahora ha evolucionado más y ha desarrollado más ante el gran público sobre lo que significa esa mano dura. Pero hay un nuevo jugador en la contienda y es el actual alcalde Álvaro Arzú, expresidente de Guatemala, que tendría la intención de correr a la presidencia. Y como tú sabes, Arzú es identificado como un gran gestor. ¿Cómo ves la recomposición de fuerzas? Dicho sea de paso, Pérez Molina encabeza todas las encuestas de opinión con un porcentaje muy alto, creo que incluso arriba de un 50% de intención de voto. Sí, así es. Hoy Pérez Molina ganaría en primera vuelta si las elecciones fueran este fin de semana. Pero como yo te decía al principio, lo importante no es ir ganando las elecciones, sino cómo va uno construyendo el camino ganador. Ganar hoy, un año antes de la elección, no es ninguna sorpresa ni una seguridad de que la elección esté ganada. Me parece que hay varias cosas interesantes de lo que está pasando en Guatemala. La inclusión de Álvaro Arzú seguramente va a generar una dinámica política muy interesante en Guatemala, que va a cambiar mucho el juego político porque todo el mundo se va a concentrar en cómo interpretar la posición de Álvaro de si puede o no puede participar en la elección. La verdad es que en la Constitución guatemalteca hay un vacío porque no existe el nunca jamás y se podría estar él planteando una fórmula jurídica de repostulación. Por otro lado... O sea, que se prohíbe la reelección, que es exactamente después de haber ejercido el poder, pero no la repostulación 3 mandatos más tarde. O sea, eso es lo que tú... Eso no está escrito en ninguna parte, que se prohíbe la repostulación, y yo creo que esa es una interpretación que es la que está buscando seguramente el expresidente Arzú, que es tener el derecho ciudadano, como cualquier ciudadano, de postularse a un mandato presidencial. Bueno, okay. Él no se está planteando la reelección, está planteando una repostulación de su nombre para que sea evaluado por los electores. Okay. Hay otro factor, hay otro candidato que es Harold Caballero, que yo no lo olvidaría por ahora porque me parece que es un hombre que, si bien hoy no marca en las encuestas, puede estar o puede construir una dinámica o una estrategia para meterse en el medio de una disputa. Y por otro lado está la esposa del presidente, que desde hace rato se le ven las ganas de participar en la elección, liderando la política social del gobierno, aunque algunos dicen que lidera todo el gobierno, porque lidera todos los temas. Quizás a quien menos opción le veo yo es a ella. ¿Por qué? Porque me parece que en lugar de haber utilizado la fórmula Perón-Evita, que es la estrategia lógica que ha debido utilizar el presidente Colón con su mujer, y que ella fuera la blanda y la amiga de los pobres y de los miserables, terminó siendo la que se mete en todos los temas, domina todos los temas y produce más rechazo que admiración, como sucedía con Evita. Quizás se convirtieron, en vez de buscar la fórmula Perón-Evita, buscaron la fórmula Kirchner-Cristina, que no necesariamente les va a funcionar si no se muere Álvaro, que no lo deseamos, por supuesto, como le sucedió a Kirchner. Como le sucedió a Kirchner, claro. Pero bueno, y este nuevo jugador, el expresidente Arzú, en tu opinión, ¿recompone drásticamente el tablero o mantiene las cosas o viene a sustituir a alguien en el juego político en la antesala de las elecciones o no? Yo pienso que Álvaro Arzú es un hombre que la gente ya lo conoce y sabe cómo gobierna, sabe que es un hombre efectivo, que es un hombre pragmático,
que produce soluciones, que cuando fue presidente, si bien tuvo muchas broncas, como dicen en algunos lugares, con los medios de comunicación porque no le gustaba llevarse bien con ellos, es un hombre efectivo y efectista. Y eso me parece que es interesante desde la perspectiva política para quienes están buscando que haya alguien así en el juego político de Guatemala. Yo no sé si eso le pasa al general Otto Pérez. Yo creo que el general Otto Pérez quizás él mismo tiene temores, ¿no? Si bien está enfrente en las encuestas, la gente no sabe muy bien cómo sería un gobierno de Otto Pérez. Ok. El gobierno, ¿qué papel va a jugar en el proceso electoral? No, bueno, el gobierno va a usar todos los mecanismos habidos y por haber, seguramente para construir una opción política para la primera dama. Eso no tengo, digo, ya está sucediendo en Guatemala, pero eso no significa que la tengan ganada. Creo que si bien han hecho una labor importante para incluir una serie de gentes excluidas, digamos, en las regiones, sobre todo al interior del país, eso no le garantiza que tenga ganadas las elecciones. Me parece que a la gente le han dado más pescado y no les han enseñado a pescar. Y mientras no le enseñen a la gente que de lo que se trata es de construir una visión de futuro para salir de la pobreza, por mucho que les den, seguirán siendo pobres. Mauricio, con el tema de la seguridad, que indudablemente va a jugar un papel importantísimo en el proceso electoral, viene acompañado, como fue en Colombia, el fortalecimiento de las instituciones. Y yo diría que también esa es una de las propuestas importantes que todo candidato debiera tener en la manga de la camisa. O sea, ¿cómo voy a hacer para fortalecer la institucionalidad en el país de tal suerte que haya respeto a la autoridad? ¿Qué observación tienes tú al respecto? Comparto contigo plenamente el que los países deben tener instituciones fuertes. Lo peor que le podría pasar a Guatemala, por ejemplo, sería que la CICIG entrara a ser parte de la contienda electoral y del proceso electoral. Por supuesto. Creo que ha sido la institución más seria y reconocida de los guatemaltecos y no debería entrar en ese juego. Creo que las instituciones fuertes generan democracia. O sea, fuerte. ¿tú ves un riesgo de que CICIG pudiera ser un instrumento de política electoral en el país? Sería ideal que la CICIG no cayera en esa trampa que seguramente alguien le quisiera poner. Mauricio, extraordinaria entrevista, muchísimas gracias. Esperamos tenerte más seguido en este foro, o vengo yo a Miami o vas tú a Guatemala, nos haces el privilegio de poderte atender en el país. Con ustedes vuelvo para mis conclusiones sobre este interesantísimo programa con Mauricio de Bengoechea. Las lecciones de Mauricio de Bengoechea, el consultor internacional colombiano. Número 1, se gana con estrategia y buena comunicación. 2, no debemos olvidar que hay ganadores de encuestas y ganadores de elecciones. 3, de acuerdo a de Bengoechea, Álvaro Arzú no se reelige, se repostula, con lo cual no tendría prohibición constitucional. Finalmente, la seguridad estará de nuevo en el centro de las propuestas y la CICIG debería cuidarse mucho de no caer en la trampa de que se le perciba como un jugador de las preferencias en el proceso electoral. Es muy importante que la CICIG juegue el papel llamada a jugar, fortalecer la institucionalidad en el país. Buenas noches, nos vemos el próximo domingo en Destino 2011. ¿Cómo se ganan las elecciones? Con una buena estrategia, construyendo un mensaje claro y definitivo, cómo se comunica a la gente, el carisma de un candidato, el programa de gobierno, qué es lo que realmente influye en la decisión del elector. La gente no vota por los partidos, vota por las personas.